hay un punto por el que pasan todos los monomios. Todas estas funciones y igual a x elevado a n pasan por el mismo punto. ¿Cuál es? Un punto del plano. Un punto del plano. ¿Por qué punto? No. Si x es 0, 0, 0. Pasan por 0, 0. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué otro punto pasan todos? 1, 1. Exacto. ¿Hay alguno más? No, ya no hay más. He dicho todos. Pero si te digo todos los pares, pásala. ¿Por qué punto pasan todos los pares? Sí. Además de esos dos. Todos pasan por esos dos. Pero los pares además, ¿por cuál pasan? Piensa en esta. Si es 1, pasa por 1. Pero por el menos 1, 1 también. ¿Y los impares? Menos 1, menos 1. Pasa el globo, anda. Bueno, dejadme intentar dibujar estos monomios. En blanco la bisectriz y igual a x es el monomio con 1. Su inversa es la misma. X igual a y es la identidad, ¿no? X cuadrado, como siempre, vamos a poner aquí el punto 1, 1. X cuadrado pasa por ahí. Y es par. Ya fijaos que todas las funciones que sean simétricas bajo reflexión aquí las vamos a llamar pares, por analogía con los monomios que tienen exponente par o impar, ¿vale? Entonces este es par, entonces pasa aquí por el punto menos 1, 1, como decíamos. Y su inversa, pues tengo que reflejar respecto a este eje, ¿no? Cambiar la x por la y, con lo cual hace algo así. Pasa también por el punto 1, 1 y hace algo así, ¿no? Crece y luego aquí se mete para abajo más rápidamente y eso es. Solo tengo una rama, no voy a pintar otra rama. Una rama de la inversa. Vamos con el 3. Igual a x cubo. Pues ahora tiene que pasar por ese mismo punto. Entonces lo que va a hacer es algo así. Aquí crece más deprisa, aquí se pega más a 0 y luego hace lo contrario por el otro lado y pasa por el punto menos 1, menos 1. ¿Me cierras la puerta, por favor? La inversa, ¿quién estaba? Justo él, qué suerte. Ese es el polinomio igual a x cubo. ¿Cómo es la inversa? Es un monomio, ¿no? Este era igual a x cuadrado. ¿Cómo es la inversa? Y tengo que dibujar esto un poquito mejor. Me he tumbado demasiado. Algo así, es igual raíz de x. Esa es la inversa de x cuadrado. ¿Cómo es la inversa de x cubo? Igual a raíz cuesta de x. ¿Y qué pinta tiene aquí? ¿Aquí va por encima o por debajo de la naranja? Ahí. Tienes que reflejar respecto a este eje. Aquí la amarilla va por debajo de la naranja. Luego aquí tiene que ir por encima. Y del otro lado, por debajo. Luego hará algo así. ¿Verdad? Entonces, si seguís subiendo... Ah, por cierto, esta era inyectiva porque es impar. ¿Cómo es por el otro lado? Eso no es un reflejo respecto a nada. En realidad, lo que tienes que hacer es pasar la amarilla. Eso sí, perfecto. Que hace algo... tiene que pasar por este punto, ¿no? Algo así. ¿Vale? Entonces, cuanto más subáis el índice, lo que va a pasar es que aquí están más pegadas a 0 y de repente saltan a 1 más deprisa. Y luego suben más deprisa, ¿no? Y si son pares, aquí hacen lo mismo. Y si son impares, pues bajan para abajo. O sea que se van pareciendo cada vez más a una artesa. Van siendo cada vez más cuadradotas. Aquí en la zona menos 1, 1. Y las inversas, pues hacen lo contrario, ¿verdad? Van siendo cada vez más cuadradotas aquí. ¿Vale?
Bueno, pues por extensión, lo que estaba comentando de estos números n pares o impares, decimos que f de x es par si f de menos x es igual a f de x. Eso es lo que pasa aquí. Este punto naranja tiene la misma y que este punto naranja. Eso es una función par, como x cuadrado, como las que tienen exponente par. Y f de x es impar si hace lo que el x cubo allí. Si f de menos x es lo contrario, menos f de x. ¿Se ve? El coseno de x es par o impar. En ese sentido. Es par. Porque si tomo el ángulo x, el coseno es esta longitud, ¿no? Es el cateto adyacente. Y claro, si tomo menos x, el cateto adyacente sigue siendo el mismo. Sigue siendo un número positivo que va hacia la derecha. En este caso, como lo he dibujado, es mayor que 0. Pero eso, el que sea mayor que 0 es irrelevante, lo podía haber pintado hacia el otro lado. Lo importante es que tienen el mismo signo. Este número es positivo, igual que ese número es positivo. ¿Vale? El coseno es una función par. Por el contrario, el seno es impar. Porque aquí el seno es un número que tiene la y positivo, esto es el seno de x, que es el cateto opuesto, y aquí va para abajo. Tiene el signo contrario. Así que el seno es impar. Es como x cubo, como x a la quinta, etc. Mientras que el coseno es par, es decir, se parece a las funciones del tipo x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, etc. Bueno, pues esta propiedad de ser par o impar se mantiene bajo la suma dos funciones. Si tomo dos funciones impares y las sumo, la suma sigue siendo impar. O sea, x cubo menos x es impar. Y x cuarta más x cuadrado más 1 es par. ¿Os manejáis con las pares y las impares? ¿Recordado? Un poquito más difícil. ¿Qué pasa con el producto? ¿Quién está? ¿El producto de dos funciones impares es impar? Sí, acabo de arguir de manera trivial que la suma de dos funciones pares es par y la suma de dos funciones impares es impar. Y te pregunto a ti por el producto. ¿Producto de dos funciones pares es par? Sí. Sí. Ejemplo, es par. Ejemplo, x cuadrado por coseno de x. Esta va a parar, el coseno de menos x vuelve a ser el coseno de x, x cuadrado, si cambio el signo, es menos x cuadrado, que vuelve a ser x cuadrado y no cambia nada. Cambiar el signo de la x no cambia nada. ¿Y el de las impares? Sí que cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto de dos funciones impares es par. Es par, eso es, también es par. Ejemplo, x por el seno de x es una función par, porque esta cambia de signo, esa también, y en global no cambiará de signo. Bien, ¿y el de una par por una impar? ¿Es par o impar? Impar. Es impar. Esta cambia de signo, esa no. En global cambia de signo una vez, es impar. Gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, qué horror. Bueno, pues hemos visto funciones monótonas y funciones pares o impares. Es decir, funciones de paridad definida. Voy a hablar de potencias un rato. Las potencias como funciones. Esto no lo tenemos definido. Sé multiplicar y por tanto sé utilizar potencias enteras. Sé invertir funciones. Entonces entiendo el concepto de la potencia de un número 1 entre n. 1 entre un entero, 1 entre un número natural, ¿no? Pero ¿qué hago si tengo otro número racional? ¿Esto qué es? ¿Quién está? ¿Quién la ha tirado? Pues eres tú. Hasta que alguien la coja o se la dé a otro, venga.
A ver, m y n son naturales. ¿Cómo puedes definir x elevado a q? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir x elevado a 3 séptimos? Con las cosas que llevamos hasta aquí. Pues que está elevado a 3 y Tomas x y lo multiplicas por sí mismo 3 veces. O sea, x elevado a n. y todo ello es la raíz de m. ¿Y qué es la raíz de m? Es la función inversa de elevar a m. Y ya hemos definido la función inversa, luego es algo que sabemos que existe. ¿No? Eso es, perfecto. O sea que sabéis definir potencias racionales. El elevar a n partido por m es la función compuesta de elevar a m y elevar a 1 partido por n. ¿Verdad? Esta lambda aquí es el simbolito de elevar a. A veces en las calculadoras o en el lenguaje Fortran se utiliza el doble asterisco. Elevar a n partido por n es componer elevar a 1 partido por n y elevar a m. Como es el producto de dos números, el orden no importa, las podéis componer en cualquier orden. ¿Vale? O sea que la potencia racional es una función compuesta, o sea que es algo que entendemos con lo que hemos demostrado por ahí. Bien. Claro, el que la raíz enésima exista y sea única requiere algo de trabajo. Entonces aquí os voy a referir a las notas del profesor Artemio González de mi departamento, tiene unas notas de cálculo donde hay un poquito más de detalle. ¿Sí? Lo que hay que hacer es construir el conjunto de potencias enteras, ir viendo las inversas y viendo que la cosa... ¿Hay una pregunta? No te estás enterando de lo que hemos hecho desde hace un rato. No, de n partido de m igual a potencia de m. Elevar a n partido por m... O sea, me estoy preguntando qué es esto, qué es elevar aquí, con las operaciones que llevamos. Sé multiplicar y sacar una potencia. O sea, que eso es elevar a m. Sé hacer eso. Y acabamos de discutir las funciones inversas. Luego puedo sacar la función inversa de esa. Elevar a 1 partido por n es la función inversa de elevar a n. Entonces, si compongo elevar un número a n a 1 partido por n y elevarlo a m, es esto de aquí, excepto que he cambiado la n y la m en un ataque de... A ver, dímelo bien, dime que me he cambiado la n y la m, hombre, no seas tímida. Gracias. He cambiado la n y la m. Es elevar a n y elevar a 1 partido por m compuesto. Gracias. Bien. Estaba diciendo que en las notas del profesor González podéis ver que esto existe y es único. Que esta raíz es única para los números positivos. ¿Sí? Bueno, pues ahora quiero pasar a qué ocurre si tenemos un exponente real. Si ahora tenemos a elevado a x con x un número real. ¿Cómo defino eso? Sé definirlo para los racionales. Pero ¿cómo puedo definir eso para los reales? A ver, aquí está x. Entonces, vamos a emplear que a todo número real le podemos acercar una sucesión de números racionales que convergen a él, ¿no? Es decir, eso es lo que vamos a hacer. De momento os digo la idea. A ver, vamos a poner aquí unos números racionales R que están por debajo de la x. Y luego unos números racionales, que van a ser las s, también racionales, fracciones, que están por encima de la x. Y claro, esto lo sé definir para los racionales. Luego, apoyándome en esto, a lo mejor consigo definirlo para x. Esa es la idea. Y con eso puedo definir la potencia. Porque, claro, toda la vida lo que habéis hecho ha sido meter en la calculadora a elevado a x. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando hago a elevado a x, ¿qué estoy haciendo de verdad? Sé multiplicar. Multiplicando varias veces, sé calcular potencias enteras. Tomando la función inversa, sé tomar, y componiendo, sé tomar potencias racionales. Y ahora la pregunta es, ¿cómo tomamos potencias reales? ¿Cómo entiendo ese concepto de tomar una potencia real? ¿Vale? ¿Qué hago si el exponente es real? Entonces me tengo que apoyar en lo que ya tengo, que son las racionales.
O sea que puedo acercarme con números racionales por aquí o por aquí. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a definir dos conjuntos. El de los amarillos, a menos, son las a elevado a r con r más pequeño que x y r en q. ¿Sí? Y los naranjas son el conjunto a más que contiene a elevado a s con las s positivas, mayores que x y todas racionales. O sea que he definido dos conjuntos. Bueno, ¿quién está? Ese conjunto a menos está acotado superiormente. ¿Hay alguna cota superior a menos? ¿Hay alguna cota superior a menos? No. Sí. Todos los números de a menos, todas las r son menores que x. Entonces todas las a elevado a r son menores que ¿qué? Porque la potencia es una potencia para... Debería haber dicho que es positivo. Dejadme poner aquí, de hecho voy a poner que sea mayor que 1 de momento. ¿Vale? A mayor que 1. Claro, si no, no me puede responder. Ahora sí. R es menor que x. Si a es mayor que 1, a elevado a x con a elevado a r con r racional es monótono creciente. Es fácil de verlo, es intuitivo, ¿no? Es menor que ¿qué? Que a elevado a x. No que 1, ¿eh? Que a elevado a x. Suponiendo que esto exista. Eso es intuitivo, pero estoy intentando demostrar que existe, o sea que no estoy seguro. Pero son menores que algo, porque es una función monótona creciente. Es una función monótona creciente y los exponentes son menores que x. Bueno, en cualquier caso, este a menos está acotado superiormente. Bien, a más. ¿Quién está? ¿Hay alguna cota sobre a más? ¿Hay alguna cota sobre a más? Sí, ¿es inferior o superior? Inferior. A más está acotado inferiormente, porque las funciones potencia con un exponente racional son monótonas crecientes y estas x están por debajo de algo. Perdón, estas s, ¿qué ha pasado aquí? Eso es, estas s están por encima de la x. Luego a elevado a s está por encima de algo. Eso está acotado inferiormente. Bien. Entonces lo que se puede probar, que a lo mejor me animo mañana, es que la mejor de las cotas posibles, por cierto, ¿cómo se llama la mejor de las cotas superiores posibles? El supremo, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se llama la mejor de todas las cotas superiores de este conjunto? Evidentemente este número es cota superior de los amarillos. Este número aquí también es cota superior de los amarillos. ¿Cómo se llama la mejor? El supremo. Entonces tomemos el supremo de A menos. ¿Y cómo se llama la mejor de las cotas inferiores sobre este conjunto? Son cotas inferiores. Este número es más pequeño que los naranjas. Este otro número es más pequeño que los naranjas. ¿Cómo se llama la mejor cota inferior? Es el ínfimo del conjunto, que no tiene por qué ser un elemento del conjunto, puede que esté fuera. Vamos a tomar el ínfimo de A más. ¿Hay cotas? Pues tomo la mejor. ¿Vale? Bueno, pues lo que se puede demostrar es que son iguales. Y eso es lo que definimos como A elevado a x. Me apoyo en las potencias racionales por debajo y las potencias racionales por encima. Existe la mejor de las cotas, y esa mejor de las cotas por debajo y por encima, el supremo de la menos es igual al ínfimo de la más. Eso es lo que defino como A elevado a x. Claro, tengo que demostrar, no lo he hecho, que el supremo de A menos es igual al ínfimo de A más. Lo dejo pendiente de momento. Asumamos que es verdad. Sí. Pero hallando el ínfimo, no estaríamos hallando simplemente x en lugar de a elevado a x. Estás hallando el ínfimo. Claro, hallando el ínfimo y el supremo estaríamos hallando x. No, pero A menos es el conjunto de A elevado a r.
¿Vale? Tienes razón. Estoy todo el rato omitiendo la frase que la función potencia de un número racional es monótona creciente. Entonces las cotas se aplican igual a las R's que a las A elevado a R's, perdona. Bueno, pues ya tenemos definido A elevado a X para A mayor que 1. Con un poquito de credulidad en que estas dos cosas son iguales, digamos que tenemos un bocadillo y vamos apretando las paredes hasta que estrujamos y nos quedamos solo con la X, ¿no? Vamos a creer en ese momento que eso es cierto. Entonces ya tenemos A elevado a X para A mayor que 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo definir la potencia si A pertenece a 0, 1? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién? ¿Cómo que definir? Sí, ¿qué quiere decir A elevado a X si A está entre 0 y 1? Es que va a disminuir si el... Claro, el exponente... entonces la función ya no es monótona creciente, ya no se aplica ese tipo de argumentos, ¿no? Aquí me estoy apoyando en que R está por debajo, pues A elevado a R también está por debajo de lo que quiero definir, A elevado a X. Pero si ahora te coloco la entre 0 y 1, eso ya no es cierto, porque un medio elevado a 2 es un cuarto. Entonces, la función ya no es monótona creciente, eso ya no vale. ¿Qué puedo hacer? Pues invertir. Invertir, efectivamente. Defino A elevado a X como 1 entre A elevado a menos X. ¿Vale? Si A está entre 0 y 1, 1 entre A está entre 1 e infinito. Luego cumple esto. Es mayor que 1, ¿no? Así que está. ¿Vale? Bueno, ¿y si A es exactamente 1? ¿Qué hago para definir la potencia 1 elevado a X? Ya lo tengo definido, creyéndonos aquí alguna cosa, para A es mayores que 1. Invirtiendo, puedo definir la potencia para A es entre 0 y 1. Pero ¿y si es exactamente 1? ¿Qué es la potencia de 1 elevado a X? ¿Qué es la potencia de 1 elevado a X? Que es natural definir. ¿Cómo sería si X fuera un entero? ¿Qué sería 1 elevado a 7? 1. ¿Qué sería si tuviera una raíz? 1 elevado a 7 tercios. Entonces, ¿cuál es la definición natural para un número real? Es 1, ¿no? Es un caso límite de esto. Es un caso límite de esto. Lo defino estrujándolo mediante racionales, pero aquí no hay nada que estrujar porque siempre sale 1. Entonces lo natural es que sea 1. Bueno, pues, ¿y 0? ¿Qué hago con el 0? Lo defino como 0, ¿no? Bueno, esto me vale para todo X en R y esta definición solo me vale para X mayor que 0. Para X menor o igual que 0 esta no me sirve, ¿sí? ¿Y para A negativo? Pásala. Para A negativo, ¿cómo defino A elevado a X? Si X es par, Pero ser par o ser impar es una propiedad de los números naturales. Y aquí tenemos números reales. No son pares o impares. Es decir, estás pensando en 1, 3, 5, 7. Pero ya que estoy pensando en pi, ¿qué sería A elevado a pi con A negativo? Ni yo. Esta no sé definirla. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque menos 3 elevado a un medio no existe, ¿no? Con los números reales. ¿Vale? Bueno, ha dado la hora, no sé si habéis dado cuenta, os tengo entretenidos, así que lo vamos a dejar aquí.